¿Alguna vez has notado cómo una preocupación te impide descansar bien por la noche? ¿Alguna vez has notado cómo una inmensa alegría hace vibrar tu cuerpo? Hablamos de un diálogo permanente entre cerebro y cuerpo, y precisamente con el objetivo de analizar el equilibrio entre cerebro, cuerpo y cómo eso influye en nuestro bienestar a nivel físico, a nivel mental y a nivel emocional, tenemos una nueva sesión de Compartir es Salud, y hoy de la mano del doctor Javier Quintero, jefe de servicio de psiquiatría, adicciones y salud mental del Hospital Infanta Leonor, al cual tenemos el placer de dar la bienvenida. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos en esta nueva sesión de Compartir es Salud. Gracias a ti, Patricia, por invitarme. Tenemos por delante el reto de hablar de la salud mental, pero sobre todo de ese equilibrio que cada vez tenemos más presente entre cerebro y cuerpo. En ese sentido, Javier, nuestro cuerpo no funciona como compartimentos aislados. Es evidente que esto es un sistema de vasos comunicantes. Sin duda, la clave está en entender que eso es un equilibrio, y además un equilibrio que tiene muchísimas vertientes para entenderlo, ¿no? Y quizás la forma más compleja al principio, pero intentaré hacerlo más fácil, es lo que llamamos la psico-neuroendocrino-inmunología. En definitiva, eso es traducir que nuestras células saben cómo pensamos. Hay una parte emocional, es decir, esa parte emocional nosotros la interpretamos, eso va a conllevar ciertas modificaciones de estructuras cerebrales que a su vez van a llevar cambios en el sistema endocrino, que al final van a llevar a nivel celular modificaciones, es decir, que por mucho que pensemos, ¿no? Incluso cuando estudiamos medicina, a veces nos quieren hacer ver que el corazón va por libre. No, el corazón está absolutamente integrado en todo este eje que estábamos explicando, como lo hacen los pulmones, como lo hace el hígado o como por supuesto lo hace también el tracto digestivo. Es decir, el ser humano es uno y empezamos por cómo sentimos y desde ahí podemos ir bajando a, digamos, hasta nuestro último linfocito. Y esto aparece solo cuando somos maduros. ¿Cómo nos afecta a lo largo de las diferentes etapas de la vida? Es algo que nosotros que tenemos desde el minuto cero. Es decir, el desequilibrio aparece, es inherente a la propia existencia. Ahora bien, es cierto que adquiere diferentes pesos, ¿no? Es decir, por ejemplo, en los niños adquiere mucho peso el cuerpo. Es decir, los niños necesitan entrenar el cerebro, ¿no? Y para eso la corporalidad es muy importante, ¿no? Por eso hay un momento de la vida donde todos los niños se llevan todo a la boca para explorarlo, ¿no? Para que de alguna forma vayan generando esa fuente de información, ¿no? Este big data que se implica el cerebro. En la adolescencia, de repente, ¿no? Empiezan a pasar cosas, pero sobre todo lo que ocurre es que todo lo emocional y todo lo impulsivo y todo lo pulsional adquiere mucha más fuerza. Y esto luego ya en la adultez debería coger un poco más de equilibrio, ¿no? Pero sí que es cierto que sigue teniendo todo la misma secuencia, es decir, estamos en un único cuerpo, pero todo está interconectado, pero sí que es cierto que dependiendo de la etapa de la vida pesan más unas cosas u otras. Para que todo el mundo lo entienda, Javier, ¿cómo se traduce entonces una emoción en una respuesta física? ¿Es eso posible? ¿Qué es lo que nos pasa? No es que sea posible, es que es para lo que están de alguna forma nuestras emociones. Nuestras emociones es la traducción que va a hacer nuestro cerebro para llevarnos a una acción. Es decir, de alguna forma no es perder tiempo para interpretar lo que está ocurriendo, ¿no? Si yo voy y tengo miedo, la emoción es activarme. ¿Para qué? Para de alguna forma reaccionar a ese miedo, ¿no? Si por el contrario estoy triste, me genera lo primero, es una activación, o mejor dicho, en este caso una hipoactivación de todo el cuerpo. Es decir, de alguna forma es la interpretación que hace nuestro cerebro de lo que ocurre y esto lo traduce en una acción. Otra cosa es después qué hacemos nosotros con esas emociones, que eso también es un aspecto muy importante, ¿no? Y hay muchas veces que repito una frase, ¿no? Que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Es decir, la emoción está ahí y eso no podemos hacer nada para evitarlo. Otra cosa diferente es una vez que ya ha pasado ese primer impacto de la emoción, que nos ha motivado una acción, dependiendo de la emoción será una acción u otra, la ansiedad nos predispone para buscar esa información, como decíamos, el miedo a reaccionar, la tristeza a parar, pero después qué hacemos con esa emoción y cómo la interpretamos es el gran secreto de la gestión emocional. Y esa conexión podemos fortalecerla de alguna manera. Hay microhábitos que nos pueden ayudar a, bueno, pues que esto sea mucho más fuerte, pero sobre todo mucho más equilibrado y más controlado.
la esencia es ganar en conciencia emocional. Conciencia emocional es ser capaz de nominar cómo me encuentro, es decir, explicarlo. Explicar qué quiere decir, mi emoción va a estar ahí y por supuesto la voy a sentir. Si yo soy capaz de ponerle un nombre, si soy capaz de identificar cómo me siento, y esto lo llamo miedo, lo llamo pena, lo llamo melancolía, lo llamo tristeza, lo llamo ansiedad, lo llamo la emoción que sea, en realidad no solamente he hecho un ejercicio de comprenderlo, pero sobre todo me lo he llevado a mi corteza prefrontal, es decir, de mi parte más emocional del cerebro me lo he llevado a la parte prefrontal y esto de alguna forma le he dado el control a la parte más racional de mi cerebro, que me va a ayudar a regularlo. No nos olvidemos que mi cerebro, que es un órgano maravilloso, tiene diferentes niveles, ¿no? El nivel emocional, ¿vale? En la adolescencia hablábamos antes, que es lo que está de alguna forma más maduro y más potente, y luego la región prefrontal sobre todo, que debe ejercer un poco esa regulación, ese control de mi mundo emocional. El que yo tenga una emoción y la sienta y sea capaz de denominarla, quiere decir que le he pasado el control a la corteza prefrontal y a partir de aquí soy capaz de gestionarlo. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues como decía antes, como cuando alguien te pregunta por la mañana, ¿qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Tú puedes aceptar, ¿no? Y decidir que fenomenal, bien, gracias, y tú, como un convencionalismo, o aprovechar esa oportunidad para decir, oye, ¿cómo estoy? ¿Vale? Y sintonizar un poco con las emociones, ¿no? Cómo me encuentro en ese momento. Y eso te va a dar una grandísima oportunidad para ir entendiéndolas, porque las emociones en algún momento van a pasar a tu plano consciente. La mayoría de las veces no lo van a estar ahí, porque si un día tienes unas emociones de alguna forma, un cóctel de emociones, pues más o menos, digamos, de intensidad leve, media, pues evidentemente pasan desapercibidas. Tu cerebro no les da prioridad. Si de repente esa emoción te desborda, porque tienes una emoción más intensa, entonces sin duda va a pasar a la prioridad. Y lo que nos ocurre muchas veces, lo que le pasa muchas veces a la gente, es que no tomamos esa conciencia emocional hasta en el momento que la emoción nos desborda, lo cual es un mal negocio. Es decir, cuando nos desborda es muy difícil gestionarlo, es mucho más fácil gestionar esa emoción del día a día, ¿no? Con lo cual, ¿cómo podemos hacer eso? Pasándola a modo manual, a modo consciente, y la forma más potente es ganando en conciencia emocional, que es nominar, es decir, explicar cómo estás. Fenomenal. Mira, yo creo que vamos a darles algunos datos a toda la gente que ahora mismo nos está escuchando para que realmente entiendan que esto no es algo que les afecta a otros, sino que realmente todos sentimos en nuestro cuerpo el efecto de las cosas que nos están pasando. La Asociación Americana de Psiquiatría nos decía ya hace muchos años que el estrés crónico nos afecta a nivel físico, y nos afecta a nivel físico porque produce una secreción de unas hormonas como son el cortisol y la adrenalina, y esas sustancias lo que van a provocar sobre nuestro organismo son, entre otras cosas, un aumento del riesgo cardiovascular y una disminución de la acción de células inmunológicas como son las células NK, que son las natural killer, que nos ayudan a luchar contra tumores y contra virus. En este sentido, Javier, podríamos decir que las emociones no solo se sienten, sino que también afectan a nuestra salud física. Absolutamente, absolutamente. Es cierto que nosotros necesitamos ese punto de equilibrio, ¿no? El estrés es una emoción o es una respuesta natural del cuerpo y de verdad que está muy bien pensada para generar picos de respuesta ante situaciones en las que se produzca una percepción de amenaza, una falta de información o un aumento de exigencia. Y entonces en esos contextos nuestro cerebro lo identifica y actúa. ¿Cómo? Con esa cascada primero de adrenalina que nos prepara para la acción, y luego si eso lo sostenemos en el tiempo, ya no son capaces, nuestro organismo no es capaz de seguir manteniendo, entre comillas, a través solo de adrenalina, mantener esa tensión, empieza a tirar del cortisol, lo cual también tiene una fecha de caducidad, y si lo mantenemos en el tiempo, empieza a fracasar nuestra respuesta adaptativa al estrés, y entonces ahí aparecen claramente enfermedades. Enfermedades mentales, por supuesto, pero también enfermedades físicas. Es decir, las emociones afectan a nuestro sistema inmunológico y a la inflamación, que son en realidad determinantes de una cascada de acontecimientos que nos afectan de forma plena. ¿Cómo podemos prevenir esta acción? ¿Cómo controlarla? ¿Cómo podemos hacer que ese equilibrio mente-cuerpo realmente juegue a nuestro favor? Siendo conscientes. Yo creo que aquí básicamente todo el mundo pone el foco en decir, vamos a intentar que el mundo sea menos estresante. Bueno, eso está bien, ¿vale? Pero mientras que eso ocurre, vamos a intentar, ¿no? Yo siempre abogo por la responsabilidad individual. Es decir, en tanto el mundo no cambie, voy a intentar cambiar yo. ¿Para qué? Para ser más consciente de cómo me impactan las emociones, ganar en esa conciencia emocional que mencionábamos antes, que en definitiva me permite identificar cuándo por ahí no es decir, cuándo en ese momento
debo buscar un punto de calma, de parar, de pensar, de respirar, de pasear por un bosque, de leer, de escuchar música, simplemente de parar un momentito, ¿no? De volver a la calma. Porque el problema del estrés no es el estrés puntual. El estrés puntual es adaptativo y es necesario, si no seguiríamos viviendo en las cavernas, es decir, no hubiéramos evolucionado. Es decir, lo que pasa es que lo que no es natural es mantenerlo de manera sostenida en el tiempo. Ese estrés crónico es lo que nos debilita y lo que nos enferma. Y en ese sentido es importante ser capaces de retornar a la calma, ser capaces de identificar en qué momentos yo debo ser capaz de decir, voy a parar 5 minutos, voy a desconectar para luego reconectar, claro. Nos explicabas perfectamente esa relación entre cuerpo y mente y aquí entra algo que he intentado comentar al principio. ¿Qué pasa con el sueño? En ese sentido, la revista Science, ya en 2007, nos hablaba de cómo el sueño afectaba a la actividad de las células natural killer y cómo esas células son las encargadas de mediar la respuesta a células tumorales y a células inflamatorias. ¿Cómo es la relación realmente cuerpo, mente y el sueño? ¿Es una manifestación o realmente es un elemento importante? El sueño es muy importante. Es el momento en el cual nuestro cuerpo y nuestra mente se reparan. Es decir, a mí me gusta muchas veces explicarlo cuando se lo explico a mis pacientes, se lo explico como dos alegorías, ¿no? Una desde el punto de vista cognitivo, ¿no? A lo largo del día, ¿no? Tu cerebro es como un gran almacén donde va entrando muchísima mercancía, ¿no? Y cuando por fin descansamos, empezamos a colocar toda esa mercancía. Si no dormimos lo suficiente y el sueño no es de calidad, lo que va a pasar es que al día siguiente se va a volver a abrir ese almacén y mucha de la información no va a dar tiempo a colocarse y se va a perder. Es decir, que es muy importante desde el punto de vista de la construcción de la memoria y también de la reserva cognitiva. Porque cuando dormimos mal, y eso lo sabes tú mejor que yo, se empieza a acumular ese beta amiloide que está muy relacionado con las demencias y particularmente con el Alzheimer. Con lo cual es muy importante ese efecto, ¿no? Primero desde el control y también de la reparación, ¿no? Reparación de cuerpo y mente. Es decir, nuestro cerebro a lo largo del día, ¿no? Pues ha ido generando esos momentos, ¿no? de necesidad de conexión, es decir, esa plasticidad cerebral que realmente se pone a trabajar. Yo siempre digo, esto es como cuando realmente la gente hace bien lo de las carreteras se arreglan por la noche, ¿no? Pues exactamente lo mismo. Y antes has mencionado también una parte que es muy importante, que es de alguna forma el cómo nuestro cuerpo se va sanando por la noche, ¿no? Se va corrigiendo por la noche. Y salen esos natural killers, esos linfocitos NK, que son como los basureros, ¿no? Que de alguna forma por la noche salen y van quitando todo aquello que no debería estar allí, ¿no? Pues ese virus que se ha colado o esa célula que se está indiferenciando y que no sabemos a dónde va, llega, la identifican y la limpian. ¿Qué pasa si no le damos suficiente tiempo en tu calle por la noche para que los barrenderos vayan limpiando las calles? Pues que la suciedad se va acumulando. Es decir, exactamente igual que con lo que podemos pensar que pasa en el día a día, es decir, necesitamos el sueño no solo para recargar energías, que también, sino también para sanar el cuerpo y sanar la mente. Y estoy segura que mucha de la gente que ahora mismo nos acompaña se está planteando qué pasa con el ritmo sueño-vigilia, con el ritmo circadiano. ¿Qué importancia tiene? Toda, porque en realidad nosotros estamos en sintonía con una rutina, ¿no? Y cuando hablamos en nuestro cuerpo todo es rítmico, ¿no? El corazón es rítmico, la respiración es rítmica, todo tiene un equilibrio y el sueño también lo tiene que tener. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestro organismo está ordenado, ¿para qué? Para que en determinados momentos del día y en sintonía con las horas del sol se produce una serie de modificaciones, fundamentalmente ese pico de melatonina con la caída del sol que nos predispone para el descanso. Es decir, es una especie como de señal general del organismo de señores, se ha acabado el día, ya podemos descansar, ¿no? Y durante el descanso pasan muchas cosas desde el punto de vista físico, de inflamación y demás, que son muy importantes que funcionen. Y eso tiene que ser rítmico. Pero es que además tiene que hacerse bien, no solamente en tiempo, o sea, no solamente en cantidad, sino también en calidad. Con lo cual, si nosotros empezamos a desestructurar el sueño, ¿no? Y dormimos pocas horas, un horror, pero además si las dormimos mal, porque hay gente que dice, no, hijo, me levanto muy cansado, pero he dormido 7-8 horas, ¿no? Porque a veces lo que ocurre es que hay una mala estructura del sueño y una mala calidad del sueño. Es decir, que necesitamos que ese ritmo circadiano sea estable o lo más estable posible.
¿Qué ocurre, por ejemplo? ¿No? Seguro que alguno de los que nos esté viendo, en algún momento, pues de repente ha hecho un viaje y ha cambiado de uso horario, ¿no? Entonces, de repente, estamos unos días con el sueño desajustado, porque de alguna forma nuestro ritmo va a tardar en volver a acoplarse con las horas de sol de allá donde hayamos viajado, ¿no? Entonces, necesitamos ese ritmo, y ese ritmo es clave a la hora de tener esa higiene del sueño, que, como hemos dicho antes, no solo tiene que ver con el descanso, sino tiene que ver con la reparación. Si tuviéramos que contarle a la gente que nos acompaña cuáles son los signos que van a predecir a esas consecuencias. Antes nos hablabas de que son las células NK, lo que hacen es hacer de basureros, precisamente para que se evite acumular sustancias que son pues, o patógenas o pueden desencadenar otra serie de elementos. ¿Cuáles son los factores que nos pueden ayudar a identificar que realmente van a acontecer fenómenos después, como para poderles empezar a poner soluciones, que luego hablaremos de ellas? ¿Te refieres a un poco a la sensación de que el sueño no es reparador? Sí. ¿Qué es lo que tengo que notar en ese sentido? ¿Algo me está pasando con el sueño? ¿Qué tengo que identificar? Pues básicamente que de repente el sueño no es el correcto. Es decir, tardamos demasiado en conciliar, ¿no? Es decir, no se trata de llegar a la cama y caer a plomo, pero más o menos 20-30 minutos sería un margen razonable, ¿no? Desde que nos metemos en la cama, si lo hemos hecho bien, para poder, entre comillas, desconectar, es decir, caer en los brazos de Morfeo. Por otro lado, es que ese sueño ha sido sostenido en el tiempo. A veces puede haber un pequeño despertar, el sueño tiene una estructura en 2 ciclos muy marcados, y a veces a medianoche que nos despertemos una vez, bueno, lo podemos tolerar, puede estar dentro de lo fisiológico. Si es más de una vez, algo no está funcionando bien, y sobre todo el cómo nos hemos despertado por la mañana, ¿no? Es decir, después de una calidad de sueño suficiente y un tiempo adecuado, el despertarnos por la mañana debería ser algo natural y con energías renovadas, ¿no? Es decir, si nos cuesta conciliar por la noche, vemos que el sueño está muy fraccionado, nos despertamos mucho y sobre todo nos levantamos por la mañana pues cansados, el sueño no está cumpliendo su función. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué hábitos, qué pequeños consejos podríamos hoy compartir precisamente para mejorar esa estructura, esa calidad del sueño? Fíjate, la mayoría de la gente piensa en el sueño como lo que tengo que hacer antes de acostarme. Yo siempre digo que el sueño es la consecuencia del día. Es decir, que nosotros arrancamos por la mañana y desde cómo arrancamos por la mañana marca cómo va a ser nuestro sueño por la noche. Es decir, levantarme por la mañana y de alguna forma hacer algo de ejercicio, preferentemente con luz diurna, a la luz del sol, de alguna forma eso ya nos va, en esos ritmos de sueño o vigilia, desde luego va a ayudar a que los ciclos de melatonina pues sean los correctos. Evidentemente, si no dormimos bien, la siesta hay que desaconsejarla, porque eso de alguna forma en realidad nos hace trampas. Es decir, parece que hemos descansado y no está mal, pero sí que es cierto que si no eso interfiere en la importancia del sueño de la noche, las siestas, el descanso a mediodía, habría que repensarlo. Sin duda alguna, a lo largo del día hacer ejercicio, y preferentemente el ejercicio por la mañana o a primera hora de la tarde, es muy importante. Es decir, nuestro cuerpo también tiene que cansarse para después descansar y alimentarse, ¿no? Alimentarse de manera equilibrada, ¿no? Es decir, alimentos sanos, frescos y naturales, ¿no? Es decir, y luego buscar de alguna forma que esa última comida, ¿no? La cena, no sea muy próximo al acostarnos, por lo menos 2-3 horas. Una vez que nos vamos acercando a la noche, pues sin duda alguna es intentar hacer una desconexión. Probablemente ahora mismo la causa que más interfiere en la calidad del sueño hoy por hoy de la mayoría de la gente que nos está viendo es el uso de las pantallas. Es decir, debería haber como mínimo una hora de desconexión digital antes de intentar conciliar. Es decir, esto de meterme en la cama con el teléfono es una estupidez, por decirlo fácil, ¿no? Es decir, en realidad es seguir explicándole a mi cerebro que hay una fuente de luz, con lo cual no le estamos dejando desconectar. Me llega un punto que agotado cae, pero no le hemos permitido hacer toda esa armonía del ciclo sueño-vigilia, que es súper importante. Luego es muy importante a la cama irse a dormir. Es decir, yo no me voy a la cama a ver series ni a trabajar con el ordenador. Es decir, eso lo hago en el salón o lo hago en la mesilla enfrente de la cama, no pasa nada. Pero desde luego a la cama se va a dormir o a tener relaciones, es decir, distinto, pero no, tenemos claro que no podemos de alguna forma meternos en la cama con demasiadas preocupaciones, no es una buena idea. Y si eso es así, pues tener alguna rutina previa a acostarse, pues un ejercicio de respiración, algún ejercicio que nos permita parar en el día y dar esa señal, ¿no?, de que toda la activación del día termina en ese momento y que a partir de aquí nuestro cuerpo se puede relajar, desconectar y repararse.
Ahora que ya entendemos claramente la importancia que tiene el ritmo del sueño, el descanso nocturno para reequilibrar cerebro y mente, inevitablemente nos preguntamos qué es lo que pasa cuando hay esas interrupciones. Y es que la Academia Americana de Salud del Sueño nos dice que el sueño interrumpido lo que nos va a provocar son nuevamente aumento del riesgo cardiovascular, aumento de las infecciones. ¿Qué es lo que pasa realmente? ¿Cómo vamos a percibir en nuestro cuerpo ese impacto de la interrupción del sueño nocturno? Cuando ese sueño ese descanso, ese sueño no consigue el objetivo que busca, que es el momento de repararnos, evidentemente vamos acumulando más riesgo de muchas enfermedades, desde luego las mentales. Dependiendo de la intensidad del insomnio, los estudios nos hablan entre 2 y 10 veces más, por ejemplo, de riesgo de tener depresión en situaciones de mala calidad de sueño o insomnio pertinaz. Es decir, esto no es que sea un poquito de mal sueño, 10 veces más de riesgo. Pero también efectivamente en trastornos cardiovasculares, porque al final tengamos en cuenta que en ese proceso de alguna forma que definíamos, ¿no? El endotelio, la parte interior de nuestras arterias, también se tiene que ir limpiando. Y si no se limpia, pues como con el ejemplo que decíamos de los natural killers en la calle de tu barrio, pues se van acumulando los triglicéridos y demás, y hay más riesgo de accidentes cerebrovasculares, ¿no? Por poner el ejemplo de lo cardiovascular. Pero también hay más riesgo de obesidad y diabetes tipo 2. No se produce un equilibrio de leptina por la noche, que es una hormona que deberíamos secretar en el descanso correcto, y de repente eso no facilita ese equilibrio, se produce más resistencia a insulina y por tanto más riesgo de diabetes tipo 2 y de obesidad. Es decir que el descanso no solamente, como decíamos antes, es que yo me levante cansado por la mañana o esté un poquito más irritable, que muchas veces es lo que observamos, ¿no? Es decir, empezamos a tener hasta interferencias en nuestro rendimiento laboral y nuestro funcionamiento social, porque me cuesta concentrarme más, el no poderme concentrar pues afecta a mi rendimiento, pero también el despertarme más irritable hace que los demás pues, les cueste más aguantarme, ¿no? Es decir, que de alguna forma no solamente la salud, si nos vamos al concepto de la Organización Mundial de la Salud, donde la salud es ese equilibrio, ese bienestar físico, psíquico y social. En lo físico ya hemos hablado del riesgo cardiovascular, pero también obesidad y diabetes. En la parte psíquica, ¿no? Más riesgo de depresión, también más riesgo de quejas atencionales y rendimiento cognitivo e incluso social, porque estoy más irritable y por ende con peores interacciones con los demás. Realmente es un detonante de una cascada de acontecimientos que nos afectan a nivel global, efectivamente, en el máximo esplendor con el concepto de salud global que nos traslada la OMS. ¿Qué factores son ahora, en este siglo XXI y en este primer mundo, los factores que más nos van a afectar sobre esa calidad del sueño? Yo creo que las pantallas. O sea, yo creo que las pantallas han venido a estropear muchas cosas y una es el sueño. Se genera un hábito, además un hábito complicado, ¿no? Y además es la propia idiosincrasia de cómo están estructuradas las pantallas, hace que te lleve a la sensación, mentira, de que te desconectas, pero en realidad no te permite desconectar. Es decir, estás conectando, haciendo ese scroll infinito que no te permite de alguna forma dar esas señales tan importantes a nuestro cerebro de que ya está, se acabó el día y ahora toca recoger, limpiar, ordenar para mañana volver a empezar, ¿no? Y si eso no lo hacemos bien, pues desde luego es importante. Tampoco ayuda mucho el estrés crónico al que está, de alguna forma, esa velocidad de la vida, ¿no? que va muy deprisa, ¿no? Que de alguna forma tampoco nos permite desconectar con facilidad, ¿no? Es decir, estamos constantemente conectados, ¿no? Es decir, esta sensación, sobre todo en los adolescentes, ¿no? Que le mandan un mensaje y a los 5 minutos no lo ha contestado y dicen, no, me han visto. ¿Sabes? No, espérate, no, pero ya, a lo mejor está duchándose, yo qué sé, ¿sabes? Es decir, que de alguna forma también estamos en esa sensación de la inmediatez que también nos dificulta muchas veces de desconectar, pero si tuviera que elegir uno para esa calidad del sueño, yo creo que la higiene del descanso ligada a las pantallas sería un tema que desde luego ayudaría mucho a descansar mejor. Entonces entiendo que ese tiene que ser sin duda uno de los nuevos enfoques del abordaje del problema del sueño que vivimos hoy en día, ¿no es así? ¿Qué enfoques? Sí. ¿Cómo lo abordáis los psiquiatras? Claramente, además es que la mayoría de la gente no identifica, ¿no? Cuando llegan y te cuentan, no, es que duermo mal, y le preguntas por la pantalla y dicen, eso no tiene nada que ver. Es decir, la gente tiene ese punto de decir, no, esto está bien, ¿no? Además a mí me relaja, no te relaja.
No es mentira, es decir, genera una falsa sensación que en realidad, insisto, no te permite desconectar, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, al final el enfoque está en ese punto, ¿no? Es decir, sobre todo, trabajar mucho la higiene del sueño, que de alguna forma, como decía antes, la higiene del sueño empieza por la mañana, por cómo nos levantamos, ¿no? Y ahí de nuevo a otro espacio que también, levántate, estírate, desayuna y después, date un tiempo, revisas el móvil. Pero la mayoría de la gente se revisa y lo primero que hace, a ver quién me ha escrito. No pasa nada, ya te escribirán, no lo verás después. Es decir, date un tiempo de alguna forma para que tu cerebro se vaya activando antes de volver a meter la tecnología. Esa parte de hacer ejercicio, ¿no? A veces el cuidado empieza, como decía, desde por la mañana, pero empieza haciendo ejercicio, dieta saludable y equilibrada, y luego tener esa rutina, ¿no? De por la noche que nos permita de alguna forma descansar. Si eso, aún así, evidentemente, eso uno sigue teniendo problemas del sueño, pues ya podemos empezar a valorar otras alternativas, ¿no? Que pueden ser farmacológicas o complementos nutricionales, ¿no? La melatonina en sí misma no es un fármaco, está etiquetado como suplemento nutricional, es decir, se puede comprar, adquirir sin prescripción, pero yo siempre la recomiendo si alguien va a iniciar un abordaje, ¿no? Va a tomar la melatonina, que lo haga siempre con una supervisión de un médico. Nos hablabas de técnicas para afrontar mejor el día. Realmente, si queremos fortalecer esa relación entre cuerpo y mente, si queremos que esa relación realmente sea reparadora y utilizar el sueño con ese objetivo, a todos nos viene a la mente mindfulness, técnicas de relajación. ¿Qué impacto tienen este tipo de técnicas y vamos, ya no tu opinión personal, sino ejemplos, otro tipo de herramientas que no sean las convencionales? ¿Cuál es tu opinión sobre ello? Pues hombre, yo creo que uno tiene que saber desconectar, ¿no? Y el mindfulness nos permite aprender a desconectar, ¿no? Y a poner foco, ¿no? El mindfulness es una de las muchas estrategias que uno puede hacer. A veces simplemente ser capaz de tomar conciencia de la respiración, que uno lo puede hacer con una relajación guiada o efectivamente ganando en conciencia plena, como puede ser con el mindfulness, ¿no? Lo podemos integrar en esa rutina, ¿no? del descanso que decíamos, ¿no? ¿Qué hago para acostarme? ¿No? Pues ceno pronto, ligero, desconexión digital y luego a lo mejor incluir, ¿no? Algún tipo de estrategia de relajación, ya sea en mindfulness u otra parecida, que nos pueda ayudar de alguna forma a explicarle a nuestro cerebro que se ha acabado el día, que ya no hay que seguir luchando, que ya podemos descansar. Pero también es muy interesante incluir estrategias de conciencia plena en momentos del día, ¿no? Antes mencionábamos la necesidad de saber desconectar para reconectar y a veces eso nos permite, ¿no? Es decir, el hecho de, por ejemplo, parar de comer, ¿no? Es decir, algo tan sencillo que hacemos todos, casi todos los días, ¿no? Pues paro y como, pues hombre, un desastre es comer viendo pantallas, por ejemplo, ¿no? Pues hoy aprovecho y, bueno, me tomo 15 minutos mi tiempo para tomarme mi plato de pasta, ensalada, lo que sea, con conciencia plena, es decir, estando consciente de lo que estoy haciendo, ¿no? Es decir, que al final las estrategias de mindfulness lo que nos van a permitir siempre es ser capaz de traernos nuestra mente aquí y ahora, ya sea haciendo una estrategia de relajación o poniendo atención en nuestra respiración o disfrutando de una sandía. Es decir, que al final en todo esto se trata de ser capaz de reconectar para después poder seguir. Me encanta el aquí y ahora. Creo que sin duda debería ser el leitmotiv del siglo XXI, no te voy a engañar. Pero me has traído muy al grano dos aspectos que también están muy de moda y es la actividad física y la alimentación. ¿Influyen de alguna manera o podemos tener estrategias desde el punto de vista de actividad física y alimentación que nos ayuden a mejorar el sueño? Pero no solo el sueño, por supuesto el sueño también, pero es el equilibrio del bienestar. Es decir, cuando a mí alguien me cuenta que está fastidiado y demás, yo empiezo preguntando por cómo duerme, cómo come y cuánto ejercicio hace. Y la gente dice, bueno, ¿qué más da? No, es que si no empezamos por eso, todo lo demás es mucho más complicado. Es decir, a veces queremos hacer cosas muy complicadas, muy complejas y nos olvidamos de lo más sencillo, que además es lo más eficaz. Y sin duda alguna, ¿no? Mantener una dieta equilibrada, ¿no? Que de alguna forma no esté plagada. Yo no soy radical en nada en esta vida, tampoco lo soy con la alimentación, es decir, que de alguna forma yo no creo que no se puede tomar nada de grasas saturadas. Hombre, una hamburguesa de vez en cuando no es un problema, lo que es un problema es una hamburguesa todos los días o muy frecuentemente, ¿no? Es decir, ese tipo de situaciones, ¿no? Y además
Todo el mundo se le llena la boca de la dieta mediterránea, ¿no? No, vamos a hacer dieta mediterránea, ¿no? Y de repente, pues luego te das cuenta que Mediterránea solo tiene que estamos cerca del mar, ¿no? El resto realmente, pero que en realidad se trata de comer fresco, mucha fruta, verdura, de alguna forma intentar, ¿no? Pues el combinar las proteínas, que no solo sean proteínas de una determinada procedencia, es decir, que de alguna forma esa dieta es súper interesante. Luego ya podemos buscar alimentos como los frutos rojos o la avena y demás, que son ricos en nutrientes que nos van a ayudar en la calidad del sueño. Pero si tenemos una dieta equilibrada, con aceite de oliva, que es maravillosa, pues evidentemente ya no hace falta complicarnos la vida y tener que estar desayunando yogur con avena porque pensamos que eso va a ser buenísimo. Si no te gusta el yogur con avena, si te gusta, disfrútalo, claro. Efectivamente, disfrutemos de cada uno de los momentos, efectivamente. Antes de terminar, me gustaría hacer algo que hemos hecho con todos los profesionales que nos habéis acompañado en estas sesiones de Compartir es Salud de AXA. Y es que yo te voy a plantear unas palabras y necesito que me des como respuesta o una palabra o una frase corta. Vale. Si yo te digo bienestar emocional. Felicidad. Si yo te digo hábitos saludables. Autocuidado. Si te digo sueño. Reparación. Si te digo mente sana. Incorpore sano. Y por último, si te digo bienestar. Equilibrio entre lo que pienso, lo que hago y lo que siento. Bueno, solo nos queda darte las gracias, Javier, por tus sabias palabras, por todos los consejos que nos has trasladado a lo largo de esta sesión. Agradecerte especialmente que has sido muy directo y muy claro con esas ideas que nos has dejado a lo largo de este ratito. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer. Y a todos vosotros, pues despediros y pediros que nos acompañéis indudablemente en el próximo webinar de AXA y que os recuerdo simplemente que si queréis seguir informando sobre salud, sobre bienestar, sobre equilibrio emocional, que no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales de AXA.